Cambiamos de tema porque tras el asesinato de una joven chilena de 22 años en Austria, el consulado chileno y la policía investigan el motivo que llevó a su compañero de habitación a quitarle la vida. El caso ha dado la vuelta al mundo por el nivel de violencia del homicida y también por el cuestionamiento a los antecedentes que tenía el autor del crimen. Eran cerca de las 8:30 de la tarde en el distrito de Floridsdorf, en Viena, Austria. Lo que parecían ser disparos que alertaran a los vecinos eran el ruido del metal de un hacha en pleno acto homicida. Un hombre de 26 años, que al parecer sufre psicosis, atacó con un hacha a su compañera de trabajo, una mujer chilena de 22 años. Lamentablemente un asesinato muy violento. Los antecedentes preliminares, que efectivamente era una persona que a lo menos compartía el edificio, una persona vecina, cercana, y la información preliminar que pudiera ser que la persona tuviera algún tipo de alteración de su salud mental. Lo lamentamos profundamente. Ayer por la tarde se vivieron momentos difíciles de creer en el piso que tengo detrás. Estaba viendo la tele y oí un alboroto en casa, pero no estaba prestando atención. Tengo que ser sincera. Y luego oí vehículos de emergencia. El caso ha impactado en toda Europa, también en Rumania, de donde viene el autor del crimen de la chilena. Este caso se conoce a través de los amigos de la víctima, quienes son los que se contactan con la policía, quienes son los que en definitiva se comunican con esta chilena cuando ella les envía primero mensajes de texto, posteriormente les hace esta videollamada y son ellos los que presencian en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo al interior de este apartamento. La videollamada la realizaba la joven chilena para alertar sobre la agresión y este periodista chileno en Rumania ha podido constatarlo con la información que ha surgido sobre el autor del homicidio. El hombre, cuando comete el crimen, sale de este edificio completamente ensangrentado, a torso descubierto y con el hacha en la mano, amenazando a los vecinos que se pudiesen acercar hacia él. Son ellos, los amigos de la víctima, los que llaman a la policía. Se genera todo un operativo. El hombre con un hacha intentó romper la puerta de la habitación donde se resguardaba Carla. Sin embargo, él le quitó la vida. 100 policías que llegan hasta este edificio y es en ese momento cuando el hombre se lanza al piso, se hace varias veces la señal de la cruz ortodoxa, luego golpea con el hacha el piso, se va hacia los policías y termina atacando este vehículo policial. Luego de ello, la policía lo abate a disparos. Lo que se sabe hasta ahora es que a través del consulado chileno en Austria y la Policía Internacional se busca esclarecer los motivos del hombre, del que se sabe tenía un pasaporte rumano y de Moldavia, y que según la Policía Criminal de Viena había presentado graves problemas psicológicos anteriormente. Es algo chocante. El que haga algo así significa que es un psicópata, es una persona que no debería estar en libertad. Seguro que tiene un problema, porque creo que una persona sana no hace algo así. Cualquier acción de este tipo está mal, ¿no? Y es contra la humanidad, contra la naturaleza, contra todo. La salud mental es importante, ¿no? Correcto, correcto. Esta es una situación excepcional dentro de las disposiciones de estas visas de viaje y trabajo, pero siempre es necesario considerar toda medida adicional de salud. Hay que tomar providencias especiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene establecido un manual de recomendaciones para los diversos países a los cuales se pueda viajar. Se aconseja informarse a quienes viajan por trabajo y turismo con alguna beca de los lugares donde están ubicados los consulados chilenos ante cualquier tipo de emergencia. Ciertamente hay un sistema que se denomina precisamente de asistencia consular. Y esta asistencia consular funciona, a mi juicio, por la experiencia que yo tengo, eficientemente. Se brinda auxilio a personas que estén en diversas situaciones y, por cierto, también cuando ha ocurrido un hecho tan extremo y tan lamentable como la pérdida de vida de una connacional. Junto con aclarar todos los detalles de este lamentable y brutal asesinato de una chilena tan joven, también la investigación pueda determinar la responsabilidad y las sanciones que correspondan. Por ahora, la madre y hermano de la víctima viajaron hasta Austria para poder tener antecedentes sobre lo ocurrido e iniciar los trámites de repatriación de la joven chilena.